Buenas tardes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Ana Paola Delgado y formo parte del área académico de Universidad Aurora. Sean bienvenidas y bienvenidos al webinar El potencial educativo de la diversidad, organizado por Universidad Aurora, con el objetivo de reflexionar sobre la diversidad como herramienta clave para el aprendizaje y la construcción de comunidades educativas. Nos honra contar con la participación de la doctora Verónica Silvia Noyola Cortés, destacada docente investigadora y evaluadora con una sólida trayectoria en distintos niveles educativos. Es licenciada en educación primaria, maestra en investigación educativa y doctora en gestión institucional. Actualmente es profesora de distintas universidades de Aguascalientes. Ha liderado proyectos en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, impartido talleres y cursos a nivel nacional y ha participado como ponente en foros sobre educación y derechos humanos. Además, es autora de publicaciones relevantes en temas como evaluación, convivencia escolar y gestión educativa. Es un privilegio contar con su presencia y experiencia en este evento. Les invitamos a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje y reflexión colectiva. Les damos la más cordial bienvenida y comenzamos. Adelante, maestra. Muchas gracias, Dana. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a quien se ha unido a esta sesión y esperemos que estos minutos sirvan, como ya lo decía Dana, en ese sentido de poder reflexionar sobre la diversidad, el potencial educativo que puede tener. Seguramente muchos de ustedes están en el ámbito educativo y como colegas podemos decir que la diversidad ha sido un tema presente, un tema que llama la atención, que da miedo, que cuesta a veces enfrentarlo porque no lo entendemos al 100%, ¿no? Tal vez nunca lo entendamos al 100%, pero es importante que lo veamos como lo que es, como una situación de aprendizaje. Y que nos va a ayudar también en la forma en que socializamos, no solo en el aula, en la escuela y en el contexto en general. Bueno, más que darles muchos datos el día de hoy, veremos algunos, obviamente, también quiero con ustedes platicar, más bien reflexionar, o que lleguemos a ese punto de la reflexión, que es también parte del proceso formativo en una maestría. Principalmente, creo yo, que en una maestría en educación, del ámbito que sea, la reflexión sobre los temas educativos, sobre lo que sucede en el aula, la práctica docente, tiene una importancia relevante para poder entonces aterrizar todos aquellos contenidos teóricos que vemos y que tenemos presentes pues en la vida en general, en nuestra vida, tanto como estudiantes como ya profesionistas en activo, ¿no? Y bueno, pues quiero comentarles para empezar esta presentación, que tomen 2 segundos, 3 segundos para contestar esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la diversidad? ¿A qué le llamamos? ¿A qué nos refiere? ¿En qué pensamos inmediatamente cuando hablamos de diversidad? Principalmente cuando estamos en el ámbito educativo, esta palabra puede tener ahí una situación importante de peso en los hombros de cualquier docente. Y bueno, les hablo de docentes porque yo participo con la universidad y mi ámbito en general, pues es la educación, el aula, los profesores, y uno de los temas principales es este, ¿no? Reflexionar en esto. Entonces, como docentes, cuando estamos frente a un grupo, ¿en qué pensamos cuando hablamos de la diversidad? Casi les puedo asegurar que en estos momentos a su mente vino eh, una persona que no se puede mover, una persona que no puede ver, tal vez una persona que no puede escuchar, o esos niños a los que hoy en día tenemos muchos diagnosticados en el aula con TDA, a veces con TDAH, una persona con algún síndrome como el síndrome de Down. Casi les puedo asegurar eso. En el ámbito educativo tenemos muy arraigado que cuando hablamos de diversidad,
estamos hablando de alguna situación, alguna barrera para el aprendizaje, ¿no? Que puede ser una situación física, una situación de neurodesarrollo, de dificultad de aprendizaje en general. Pero la verdad es que si vamos a hablar de diversidad, la diversidad tiene que ver también con diferentes culturas, diferentes tipos de personas, ¿no? Las que nos encontramos en cualquier ámbito, no solo en un aula, en cualquier ámbito. Eh, Tiene que ver con la edad. Somos diversos porque habemos gente de diversas edades, entonces, bueno, tenemos ahí otra situación. Y también, por ejemplo, hablar un idioma diferente. Entonces puede ser que nos encontremos en un aeropuerto y nos vamos a encontrar múltiples lenguajes y vamos a estar escuchando una lengua y otra, y eso también es diversidad. Eso es bien importante que lo aterricemos, que como educadores, en el ámbito que sea, entendamos que la diversidad va más allá de estas barreras para el aprendizaje. Esta situación en que una persona presenta alguna dificultad, alguna situación, y entonces decimos, ah, es que tengo un grupo diverso porque tengo un niño con autismo, tengo un niño con TDA, tengo un niño ciego, tengo un niño sordo, que ahora, bueno, también podemos usar otras palabras. Pero la verdad es que aunque no hubiera ninguna de estas situaciones que les estoy poniendo como ejemplo aquí en pantalla, nuestros grupos son diversos. Las aulas del nivel educativo que ustedes quieran son diversos. Los que vamos en el transporte público, que estamos en un cine, que estamos donde ustedes gusten y manden, estamos en un ambiente de diversidad. Porque somos diferentes, porque cada casa, cada ambiente, cada contexto, pues nos da ciertas características particulares que nos hacen diferentes a todos los demás. Entonces, eso es algo que es muy importante entender, o más bien reflexionar. Sí, creo que sí lo podemos entender, pero llegar a esta reflexión y que en el aula lo podamos ver es muy, muy importante. Entonces, cuando yo les decía que pensaran que era la diversidad y que seguramente pensaron muchas de estas situaciones, también inmediatamente viene a nuestra mente que la diversidad en el aula, y lo hemos oído en muchos docentes, seguramente yo también lo he dicho y lo hemos dicho todos, se convierte en un reto. ¿Cómo me enfrento a la diversidad en el aula? ¿Qué hago? ¿Cómo realizo actividades para todos en el corto tiempo que tengo, el corto tiempo de planeación? ¿Me falta preparación? No sé. Pero finalmente la diversidad se convierte en un reto. Y también creo que ese es un chip que nos tenemos que cambiar, que la diversidad deje de ser un reto para nosotros, al menos un reto que sea conflictivo y más bien lo veamos como una oportunidad educativa. Y repito, pensando además en toda la diversidad, no en esos aspectos en los que hemos centrado nuestra atención, en lo que la teoría ha centrado su atención, sino en general, ¿no? Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo hacer que la diversidad se convierta en una oportunidad educativa, en una oportunidad de aprendizaje, de convivencia, de compartir, de colaboración? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que nuestras aulas dejen de ser problemáticas como educadores o la escuela en general y se conviertan en estas diferentes formas de ser en oportunidades educativas? Y bueno, primero tenemos, repito, que entender cómo estamos, ay, perdón, cómo estamos conceptualizando la diversidad, ¿no? Como ya les decía, no es solamente esa parte, la diversidad tiene que ver con esa presencia, esa variedad de elementos que hay. Tenemos la diversidad cultural, la diversidad en el ámbito laboral, y aquí pensemos no en los trabajos fuera de lo educativo, en la escuela, los docentes, ese grupo docente, ¿qué es lo que hace? Es diverso también, ¿no? La diversidad humana en general, la diversidad biológica, hay múltiples formas de diversidad, pero muy importante y en el tema que al menos a mí me compete es pensar en la diversidad en nuestras aulas,
en la diversidad de nuestras escuelas. Y entonces, todas esas otras diversidades que ahora les mencionaba están aquí, están presentes en la escuela, en el ámbito educativo. Diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes culturas, barreras para el aprendizaje, diferentes niveles socioeconómicos, todas esas formas y diferencias las vamos a tener presentes en las escuelas. Entonces, por eso es muy importante, como ya les decía, entender todo este proceso que hay alrededor de la diversidad para poder en la escuela manejarlo en un ambiente cerrado, en un ambiente donde estamos pocas horas, pero en una intimidad muy grande, ¿no? Porque estamos compartiendo durante todo un periodo de tiempo amplio, uno junto al otro, compartiendo risas, compartiendo frustraciones, compartiendo evaluaciones, compartiendo con nuestros chicos. Y a lo mejor como docentes, también ayudarlos a que ellos puedan compartir, aprender de las diferencias que tienen con sus compañeros. Entonces, esta reflexión profunda que debemos de hacer es muy importante para entonces poder trabajar para todos, no para solo algunos con los que me siento más cómodo, con los que siento que estoy totalmente capacitado para trabajar. En realidad tendríamos que estar trabajando para todos. ¿Por qué? Porque esto también hay que dejarlo muy claro. La diversidad no es la excepción, es la norma. Pensamos mucho en que cuando tenemos algunas personas con estas barreras para el aprendizaje, con alguna situación médica específica, alguien que me llega de fuera y que no me habla el español, por ejemplo, es que ahí tenemos la excepción porque este chico es diferente, porque tiene ciertas características particulares. Y entonces creemos que son excepciones en nuestras escuelas. Y no, en realidad, la diversidad es la norma, porque todos somos diferentes, ¿no? Y a lo mejor me voy a oír un poco repetitiva, pero es que esto sí tiene que quedarnos muy en el fondo, empezar a hacer este cambio de pensamiento donde la diversidad deje de ser eso, una excepción y convertirse en la norma. Y entonces ver a todos por igual. Todos pueden aprender, todos pueden colaborar, todos pueden estar aquí, porque además, pues es un dicho muy antiguo, pero muy cierto, que se predica con el ejemplo. Si el docente considera la diversidad como la norma, sus estudiantes también lo van a ver así, ¿no? No van a ver como, llegó un compañero diferente. Simplemente llegó un compañero. ¿Cómo podemos observar, darnos cuenta ese valor que tiene la diversidad para avanzar en el aprendizaje, para avanzar en la convivencia, para abrazar nuestra práctica docente desde otra mirada, ¿no? El valor pedagógico que tiene la diversidad es muy amplio. Aquí les puse 4 puntos por mencionar algunos, pero en realidad si analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta de lo rico que es el que seamos tan diversos, ¿no? Si nosotros organizamos, entendemos, reflexionamos y aterrizamos todo eso en nuestras planeaciones, en nuestro día a día, en nuestra práctica docente, nos vamos a dar cuenta que ese aprendizaje de todos los días, que todos los días los niños, los jóvenes, nosotros como adultos que estamos a nivel superior, aprendemos, va a ser mucho más rico. Vamos a aprender más cosas desde diferentes miradas, diferentes perspectivas. Nuestro pensamiento, ese que hoy está en boca y que está en boca de todos, pero que a veces no lo aterrizamos, de verdad vamos a lograr un pensamiento crítico, porque vamos a tener diferentes miradas desde donde ver un mismo fenómeno y vamos a aprender que no solamente mi mirada, mis lentecitos que traigo puestos son los únicos o los que me van a dar la verdad, sino que hay otros que me van a ofrecer otras perspectivas. Y eso va a ser todavía mucho más rico el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué otra cosa me va a dar la diversidad a nivel pedagógico? Me va a dar
el poder fomentar de manera más precisa, más significativa, más real los valores, la tolerancia, la empatía, la cooperación, el respeto, la colaboración y todos estos valores que están alrededor de mirar al otro y aunque sea diferente a mí, poder convivir con él, respetar lo que él cree, respetar lo que él siente, cómo lo mira, cómo sus opiniones, ¿no? Que tienen que ver también con el pensamiento crítico. Entonces también voy a poder fomentar valores a partir de esta diversidad. Otro valor pedagógico es que, aunque ahora en el plan actual de la nueva escuela mexicana no hablamos tanto de competencias, la verdad es que son cuestiones que están ahí y van a seguir estando ahí, aunque los llamemos de otro modo, aunque tengan a lo mejor un poco marcada cierta diferencia, pero sí hay ciertas competencias que tenemos que desarrollar en nuestro proceso por los diferentes niveles educativos, ¿no? Cómo nos comunicamos. O sea, el comunicarnos, pero no nada más como ahora que me entienden porque yo hablo español y ustedes también, y entonces me entienden el idioma y hablamos de los mismos temas, sino esa comunicación intercultural, esa comunicación que tiene que ver, bueno, yo soy de Chiapas, yo soy de Chihuahua, yo soy de Ciudad de México, yo soy de Aguascalientes, o yo soy de España, o soy de Argentina. Vamos a tener una diversidad cultural y sin embargo, debemos de aprender a comunicarnos, porque a veces, y se dice comúnmente, aunque hablemos el mismo idioma, dicen, a veces no lo entiendo porque tienen otras palabras, otras formas de entender la vida, otras formas de entender ciertas cosas, ¿no? Y sin irnos tan lejos, yo con mis estudiantes aquí en la universidad a veces les digo que esta diversidad cultural no hay que irnos ni siquiera a otro país, a otro estado. Hay que irnos a la casa de nuestro vecino. La cultura en la casa de mi vecino es diferente a la cultura de mi casa. Entonces, también ahí tenemos que aprender a comunicarnos. Y esto nos ayudaría a este siguiente punto que está aquí mismo, que es cómo resuelvo conflictos. Si yo aprendo a respetar, a ser tolerante, a entender la forma en que se comunican, a entender la cultura, a respetar la cultura del otro, seguramente podré resolver mejor los conflictos que pudieran llegar a presentarse. Sería una utopía pensar que nunca va a haber conflictos, problemáticas entre vecinos, entre compañeros, entre los estudiantes, entre los países, ¿no? Pero si nosotros de verdad pudiéramos comunicarnos bien, entender, respetarnos, valorarnos, valorar esta diversidad, seguramente podríamos resolver de mucha mejor manera y a través de la paz los conflictos que se pudieran presentar. Esos son, ahí están y siempre van a estar porque es parte de la propia naturaleza humana, pero podemos llegar a resolverlos de mejor manera. Y obviamente, pues esto también a través del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el entender que para que uno esté bien, los demás tienen que estar bien. Eso también es una mentalidad que nos ha costado y que desde la diversidad también a veces vamos relegando a aquellos que parece que van más lentos o que no pueden llevar el paso de los demás o que no entienden tan rápido lo que yo ya entendí y entonces los vamos relegando en lugar de abrazarlos y trabajar con ellos en equipo de manera colaborativa, ofrecer nuestro apoyo y eso también es un valor pedagógico que nos da la diversidad. Y algo también muy importante y que también está dentro del plan actual, y les hablo del plan actual porque finalmente es con el que nos estamos guiando en todos los niveles educativos, aunque está para básica, pero bueno, nos guiamos en todos, es la promoción de la creatividad y la innovación. Imagínense qué riqueza el que alguien que tuvo una experiencia totalmente diferente de vida a mí, que tomó otros cursos, que ya viajó a otros países, o que alguna situación específica y personal le dieron otras visiones del mundo del color, de la música, del teatro, por mencionar cosas a lo mejor muy cercanas al arte, pero también de la tecnología. em, Se acercara a nosotros y nos platica, y lo escuchamos, y le preguntamos, y tratamos de entender lo que nos está diciendo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues vamos a promover la creatividad
y la innovación también, ¿no? Entonces, estos son algunos de los valores pedagógicos que nos da entender, comprender y utilizar la diversidad en nuestras aulas. ¿Que va a haber obstáculos? Sí, va a haber muchos obstáculos a los que nos debemos de enfrentar y que seguramente ustedes ya en la mente tienen algunos. Los más comunes, miedos y prejuicios. Nos da miedo lo diferente, nos da miedo lo que no entendemos, nos da miedo y prejuzgamos, ¿no? Al ver a una persona en alguna situación o que tiene una religión diferente o que tiene una forma de pensar diferente. Entonces hay que enfrentar y superar estos miedos y prejuicios. Em, a nivel escuelas, muchas veces sufrimos de la falta de formación y aquí principalmente, aquí sí lo voy a centrar en eso, pues tiene que ver cómo enfrentamos las barreras de aprendizaje de los chicos, ¿no? O sea, más que lo otro, porque lo otro creo que tiene que ver más con la reflexión y cómo enfrentamos las situaciones. Y otro obstáculo muy común es que en las escuelas al menos no tenemos los suficientes materiales adaptados para esas diferencias culturales, esas diferencias físicas, diferencias de aprendizaje. Entonces, si nos vamos a barreras de aprendizaje, bueno, pues a lo mejor no hay libros en braille, no hay acceso para la gente que no tiene o que tiene problemas de movilidad, o si, no sé, libros, materiales en otro idioma, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, donde tenemos mucha gente japonesa, ¿no? Entonces, a lo mejor en japonés, en inglés, para que podamos de inicio, en lo que aprenden el idioma, pues está trabajando con ellos, por mencionar algún ejemplo. Y también a nivel institucional, gubernamental, pues a veces los currículos son muy rígidos y entonces cuesta trabajo hacer estas adaptaciones para la diversidad que existen en nuestras aulas. ¿Cómo podemos superar estos miedos? ¿Cómo trabajamos con la diversidad? Hay muchas maneras. Les voy a mencionar dos ejemplos y que además tienen que ver justamente con lo que ahora se está viviendo en este plan 2022 y que bueno, es el uso de las metodologías activas y también muy en boga ahorita el diseño universal para el aprendizaje que está en boga, pero podría yo decir que nuevo tampoco es, ni las metodologías activas, las cuales nos van a permitir estimular el aprendizaje, promover la autonomía, favorecer lo que ya les decía, ¿no? Ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, cómo me relaciono con los otros. El que en lugar de separar, pueda yo respetar el estilo y ritmo de aprendizaje de mi compañero y adaptarme a él, y a veces él se va a adaptar a mí, ¿no? Depende cómo incluyo a mis estudiantes en las diferentes actividades, cómo hago todo esto. Pues estas metodologías activas también les van a resonar porque es lo que está ahorita también estamos trabajando. Y bueno, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, la gamificación también que ahorita se está trabajando mucho, que es este aprendizaje basado en juegos, la clase invertida, que también muchas instituciones la están retomando, y el pensamiento de diseño, ¿no? Seguramente ustedes ya los conocen, los han trabajado la mayoría de ellos, pero también hay que ver cómo los trabajamos, cómo hacemos que en estos estén incluidos todos nuestros estudiantes, que estemos haciendo buenas planeaciones sobre estos temas y que no solamente sean de palabras y que hagamos algunas pequeñas reconversiones, sino que de verdad se utilicen. Y ojo, no quiere decir que se tienen que trabajar el 100% del tiempo. Tienen que trabajarse en los momentos necesarios, tienen que ser, como se dice ahora, muy orgánicos para ciertos temas, con más razón, habrá otros que no, ver cuál se adapta a los diferentes temas con los que vayamos a estar trabajando, ¿no? También tiene que ver con las características de los estudiantes, con las características de los docentes y que obviamente también entiendo que mucho tiene que ver con lo que la propia institución donde laboramos pues nos va guiando, ¿no? Pero sí es importante que vayamos aprendiendo, reaprendiendo, capacitarnos en este tipo de metodologías activas, que por ejemplo el ABP pues viene de los 70s, al menos ya en los 70s por ahí se trabajaba para el plan de 1993.
otra vez entró fuerte en ese plan del 93. Entonces, han estado ahí. Simplemente de repente los dejamos de lado, los retomamos. Hoy en día, pues están muy ahora con estas pedagogías emergentes, también llamadas, y pues es también lo que nos va requiriendo la sociedad. Entonces, también ahí, dentro de esta diversidad, pues si la sociedad me está requiriendo nuevas formas de aprender, pues hacemos uso, por ejemplo, de estas metodologías activas. Em, este otro que les mencionaba, muy importante también y que está presente, por ahí hay muchas, pues documentos, lecturas, cursos y demás. Este diseño universal para el aprendizaje, aunque en algunas áreas específicas se habla mucho como si fuera solamente para personas que tienen alguna barrera para el aprendizaje. Hay, por ejemplo, un especialista mexicano que él empezó porque su hija tenía síndrome de Down, etcétera. Sin embargo, está hecho para cubrir la necesidad de la diversidad del aula. Una de sus metas claves, de sus filosofía básica es para que todos aprendan, para que todos avancen, no solo unos cuantos. Lo único es que lo que sí nos dice es que hay que ver las necesidades, los estilos, las formas que existen entre cada estudiante, cada participante en un grupo, y entonces de alguna manera personalizar la educación. No quiere decir que planeemos para una persona, simplemente movemos el nivel de dificultad de lo que estemos presentando, depende del estudiante. Por decirlo de alguna manera, pensando en a lo mejor un niño, no sé, con síndrome de Down, un niño con autismo, bueno, pues se van adaptando estas estrategias del mismo tema que estamos viendo de todo el grupo para estas personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el DUA? Nos permite mostrar de diferentes maneras la información, los datos, eso que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Para algunos es que van a necesitar tocar, otros con que nos escuchen, otros nos quieren ver, otros quieren moverse. Y repito, no es que vayamos a planear diferente, simplemente que cuando planeemos integremos diferentes formas de presentar la información. También esto implica, el DUA implica que le permitamos a los estudiantes, y es más, que fomentemos que los estudiantes se expresen de diferentes maneras. Hay quien va a ser muy bueno expresándolo de manera oral, o algunos escribiendo, dibujando, actuando. Hay chicos creativos que pueden hacer carteles, pueden hacer figuras, mil cosas. Entonces, aquí les puse permitir, pero además de permitir, creo que la palabra sería fomentar, dejarlos ser, ¿no? Y también ayudarlos a que puedan aplicar, puedan integrarse, implicarse en las actividades considerando sus gustos, sus intereses. A lo mejor hoy Pedrito no quiso integrarse a esta actividad, no le late. No es que no esté poniendo atención, simple y sencillamente no quiere estar dentro de la actividad. Hay que buscar entonces en dónde sí, cuándo es cuando más se involucra. Ay, cuando va a dibujar. Cuando va a dibujar es el primero que saca los colores, el primero que saca el cuaderno y el que ya está haciendo el boceto. Entonces hay que ir encontrando cómo podemos implicarlos, cómo podemos motivarlos para el trabajo. Y también entender cuando esa motivación viene, es externa, es interna, y cómo podemos a través de la motivación ayudarlos a trabajar en cosas que según ellos no les gustan, ¿no? También. Les estoy hablando de manera muy somera, obviamente, porque tenemos poco tiempo para esto y en las clases del DUAN y de metodologías activas, pero son algunos de los rasgos con los que podemos enfrentar, trabajar la diversidad y quitarnos ese no se puede, sino, repito, que se vuelva una oportunidad para de verdad que los chicos puedan aprender a partir de esa diversidad. Y entonces el DUA pues se convierte en esta herramienta donde la diversidad deja de ser un problema, deja de ser un reto y se convierte en una fortaleza. En esa fortaleza que además puede ir de la mano,
puede ayudarse, puede complementarse con las diferentes metodologías activas. No es que tenga yo que hacer uno y entonces el otro no. Puedo hacer todas, puedo trabajar con todas. Nada más hay que ir viendo cómo las complementamos, cómo podemos irlas, digamos que hoy trabajo esto, mañana aquello, o por ratos, depende, ¿no? Y bueno, quise presentarles em, tres casos de éxito que me encontré por ahí de tres países muy diferentes, Suecia, Colombia y obviamente nuestro México, de algunos trabajos sobre la diversidad, escuelas donde trabajaron la diversidad, no las barreras de aprendizaje, no la neurodiversidad, sino otro tipo de diversidad. En este caso, por ejemplo, de Suecia, hablan de niños donde en esa escuela había 40 nacionalidades. Imagínense su aula, su escuela, donde hay 40 nacionalidades en convivencia o tratando de convivir. 40 nacionalidades significa 40 culturas al menos diferentes, al menos póngale no 40, pero unas 30 lenguas diferentes, formas de vestir, fechas festivos, religiones, ¿no? Entonces, imagínense una escuela en esta situación. Obviamente ellos tuvieron que trabajar sobre un enfoque multicultural, adaptar su currículo, ver cómo hacían para valorar y jalar todas estas diferencias, estas diversidades, para lograr más bien aprendizajes y significativos, buena convivencia, ¿no? ¿Cuál fue la clave del éxito para esta escuela de Suecia? Pues el incluir toda la cuestión lingüística, obviamente formar a sus docentes y colaborar con las familias, ¿no? En el caso de Colombia, con la escuela nueva, aquí el problema, o más bien no era problema, la diversidad, era que Colombia, al igual que México, tiene una amplia zona rural y esta zona rural, pues obviamente implica una gran diversidad étnica y, repito, cultural, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues también empezar a tener enfoques más participativos, flexibles. La flexibilidad es muy importante. Estar muy centrados en las necesidades, características de los estudiantes. ¿Y qué es lo que hicieron? Similar a Suecia, cierta adaptación del currículum, observar los contextos locales, las cuestiones que pudieran integrarse en la escuela con la comunidad y nuevamente formación de docentes, ¿no? En este caso, en pedagogías inclusivas. Y en el caso de México, ustedes lo saben, tenemos esta área educativa que es la educación indígena. Entonces en México tenemos una gran variedad de grupos originarios. Entonces, ¿cómo llegar, cómo hacer para poder llevar la educación con todas sus diferencias a estas comunidades indígenas? Pues en México ha habido grandes avances. Sé que nos falta mucho, pero hay avances muy importantes en materiales bilingües, estrategias comunitarias, por ejemplo, el trabajo con CONAFE, con las escuelas indígenas, ¿no? Respetando su lengua, respetando su cosmovisión. Si ustedes tuvieran oportunidad, hay unos materiales de educación indígena hermosos, donde además se trabajan toda esta cuestión de la cosmovisión a la par de que se van viendo los temas. Y eso hace que obviamente pues sea interesante también para estas comunidades, ¿no? Además, en estas comunidades, la clave de su éxito es que participa la comunidad, cosa que ahora también se pide en el Plan 2022, pero hay una amplia participación comunitaria. Las familias vienen a la escuela va a las familias, se trabaja el conocimiento local, no solamente el currículo nacional, sino también ese conocimiento originario, sus creencias, sus costumbres, esta cosmovisión de la que ya les hablaba, y hay un gran respeto por la identidad cultural. Se les permite seguir usando, más bien no se prohíbe el uso de su vestimenta originaria, el uso de su lengua, se respetan los días que tienen festividades, etcétera, etcétera. Y eso ha sido un éxito. Yo sé, repito, que aún tenemos mucho que hacer en nuestro país también, pero hay avances, ¿no? Y son casos de éxito en el sentido de la diversidad. Y entonces, pues para ir cerrando ya,
les diré que la diversidad tiene que verse no como un problema que vamos a resolver, porque no es un problema. La diversidad no es un problema, es una riqueza. El que seamos tan diferentes uno con otro nos debe de proveer ese oro con el que vamos a hacer todas esas joyas hermosas que se van a convertir en aprendizajes para nuestros estudiantes, pero hasta que no rompamos esa idea de que la diversidad es un problema, vamos a seguir atorándonos, vamos a seguir teniendo miedos, vamos a seguir teniendo situaciones problemáticas, rechazos, ¿no? Entonces hay que entender eso, que la diversidad es una riqueza. Aún, y digo aún porque muchas veces esa es la pregunta, en estas situaciones de barreras del aprendizaje, el chico que no ve, el que no oye, el que tiene problemas de movilidad, autismo, síndrome de Down, también esa diversidad es una riqueza. También los niños, no solo ellos, todo el resto de los niños que no tienen esa situación, pueden aprender. Es parte, debe ser parte de su aprendizaje, de creación de valores. Entonces, debe ser también vista como una riqueza, ¿no? A la que nos tenemos que enfrentar, que sí, nos tenemos que formar parte, como es a lo que ahora han venido a observar esto y otras presentaciones, es porque seguimos formándonos, seguimos aprendiendo, seguimos investigando sobre neuroeducación, neurodidáctica, la neurodiversidad, qué hacemos, cómo resolvemos ciertas situaciones para convertir esa diversidad en una riqueza, ¿no? Y pues queda más que la pregunta, que entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros desde el rol que estemos, como docente, director, supervisor, creador de currículum, diseñador de materiales, etcétera, etcétera, que estamos en el ámbito educativo? ¿Qué hacemos desde el rol en el que estamos para potenciar esa diversidad, para que de verdad esa riqueza sea una herramienta para generar más y mejores aprendizajes? Para que no se convierta en un reto, sino que de verdad se convierta en una oportunidad, como les decía, una oportunidad para generar una educación inclusiva, fortalecer las relaciones humanas, etcétera, ¿no? Entonces, esta diversidad tiene que ser una herramienta educativa, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Creo que la primera respuesta sería educarnos, capacitarnos, formarnos, ¿no? Para podernos ver cómo retomo esa herramienta, cómo la uso. Es como quien va a hacer un hoyo en la pared. Si nunca ha tomado un taladro, pues va a ser complicado y se va a equivocar y a lo mejor va a romper la broca o a lo mejor se le va a caer, no sé. Entonces tenemos que aprender a usar el taladro. Igual aquí tenemos que aprender a usar la diversidad. ¿Cómo la uso? A lo mejor las primeras veces se me va a ir y mi planeación no quedó muy bonita, no quedó muy adecuada. La siguiente vez va a ser mejor y va a ser mejor, pero no es solos. Necesitamos aprender, necesitamos, repito, capacitarnos, educarnos y seguir reflexionando en esto. Tenemos que ir avanzando. La teoría, como ustedes saben, ha cambiado en los años y sigue cambiando y cada vez aprendemos más cosas. Entonces, así como los médicos, los educadores también tenemos que seguir en capacitación constante porque todos los días surge algo nuevo, todos los días. Y eso hay que utilizarlo en favor de nuestros estudiantes, jóvenes, niños, nuestros adultos que seguimos estudiando, pues hay que hacerlo, ¿no? Y pues creo que mucho de base es cuestión de actitud. Cambiemos nuestra actitud hacia la diversidad para que se convierta en una fuerza que nos va a ayudar a tener una mejor educación, no solamente en mi escuela, en mi aula, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, hay que mejorar esa actitud, hay que cambiarla. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a estas diversidades, a la nuestra propia, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho este de habilidades diferentes, pues es nuestra fuerza, así tiene que ser. Entonces, hay que retomar esta fuerza de la diversidad. Y bueno, pues llegó el momento de si tuvieran alguna duda, algún comentario. Yo sé que es una pasadita, algo muy ligero, porque bueno, pues es un tiempo corto, pero creo que también estos esfuerzos que hace la Universidad de Aurora de ir compartiendo estas pildoritas de información nos ayuda también a tomar decisiones y nos abre, creo que estos momentos de reflexión de
pequeños aprendizajes si ustedes quieren, pero que pueden ser muy interesantes y muy oportunos en nuestra formación. Entonces, bueno, no sé si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quiera compartir con nosotros, también sería interesante. Creo que hay en el chat. Em, bueno, dice, perdón si lo leo mal, Ile MKT dice, hay niños con altas capacidades y no son detectados. ¿Cómo puede hacer el docente? Fíjate que esa es una pregunta súper interesante. Justamente en uno de los cursos que acabo de terminar con un grupo aquí en la Universidad de Aurora, tenemos un ejemplo cercano donde hay una situación de un niño, o más bien ahora ya es un joven, un adulto, que pasó esta situación de altas capacidades y que no fue detectado. Bueno, su mamá hizo la verdad que un gran esfuerzo y lo admiro mucho por ello, pero que la escuela en general detecta todas las barreras de aprendizaje, pero de repente dejamos de lado a los chicos con altas capacidades y los tomamos como chicos que se aburren, que no quieren trabajar, pero no es que se aburran y no quieran trabajar, es que ellos ya están en otro momento. Además son divergentes, piensan diferente y entonces hay que tratar de ubicarlos. Y eso creo que es parte de lo que les decía ahora de prepararnos, de esa mirada como docentes, como observadores de, no, no es que sea un niño que me quiera poner el pie o que me quiera hacer preguntas para sacarme de mi balance, es alguien que necesita otra manera de acercamiento y tengo que aprender cómo tratarlos, qué hacer en ese caso, cómo compartir con ellos a lo mejor convertirlos hasta en tutores de otros. O sea, también hay que observarlos, ver cuáles son sus necesidades, ver a lo mejor también si nosotros, hay muy pocas, pero hay algunas, aquí en Aguascalientes hay una que no recuerdo cómo se llama, que son escuelas para educación básica de muy poquitos niños, donde también les ayudan a superar, no superar, a desarrollar un poco más en lo que están, a ser mejor entendidos. Pero honestamente, no tendría que haber escuelas especiales. En las aulas, en general, tendríamos que, así como observamos al que tiene algún problemita de aprendizaje, que va un poquito más lento que los demás, pues también ver ese otro chico. Repito, porque muchas veces, y bueno, yo que ya pues, soy un poco más adulta que cuando éramos muy chiquititos en mi generación, pues eran el latosito, el que no quiere sentarse, el que brincotea, el que ya acabó y anda como pirinolita. Pues sí, porque a lo mejor ese niño pues tenía otro pensamiento, ya había avanzado más adelante, pero no se le ubicaba. Creo que hoy en día tenemos muchas herramientas, tanto para ubicarlos como para trabajar con ellos de manera adecuada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran comentar? No, creo que no, Dana. Bueno, pero de todos modos aquí estamos para servirles y la verdad que miren, es un tema muy interesante, muy complejo y hay muchas aristas desde donde verlo, entonces pues los invitamos a que estén ahí, aquí con nosotros platicando más sobre estos temas y, ay, perdón, entonces pues le doy la palabra a Dana. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar presentes y bueno, pues por ahí vi un par de nombres conocidos y me da mucho gusto también verlos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Si no hay alguna otra pregunta, entonces agradezco profundamente sus valiosas aportaciones sobre temas tan relevantes para nosotros los docentes como lo es la diversidad en el aula. Le cedo la palabra a mi compañera de marketing de Universidad Aurora, quien nos dará alguna información sobre nuestra maestría en neuroeducación. Muchas gracias, Dana. Bueno, primero, ¿sí se escucha? Sí. Primero dar las gracias pues a la maestra Vero. Es un tema muy amplio, es un tema además interesante que, eh, digamos, día a día y por el lapso de 1 año y 8 meses lo van a poder ver a través de la maestría en neuroeducación. El costo regular de esta maestría en Universidad de Aurora es de 2.500 pesos mensuales, pero
Tenemos una promoción que es hasta el 30 de mayo, una promoción que va a quedar congelada su mensualidad a 1,600 pesos. La titulación va a ser gratuita y la inscripción es sin inscripción. Solamente ustedes tienen que apartar con esta promoción con 1,000 pesos. Para eso, ustedes pueden llamar al 449, mandar un mensajito, 449-112-9713. La mensualidad es congelada. Entonces, recuerden, hasta el 30 de mayo, la maestría en educación porque ya iniciamos en septiembre, para que aprovechen entonces la promoción de 1,600 de manera congelada mes a mes. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias. Entonces, le agradezco a mi compañera Ille por su valiosa participación y su información. Le agradezco nuevamente a la maestra por su tiempo y su guía. Y por último, le agradezco a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron. Gracias por su atención y por brindarnos un momento de su tiempo. Por mi parte es todo. Espero verlos muy pronto siendo parte de Universidad Aurora. Gracias.